Eduardo Levi Yeyati es un economista, es titular del CIPEC, presidente del CIPEC, escribió un libro que se llama Porvenir, Caminos al Desarrollo Argentino, y te digo, lo leí, me parece muy interesante porque suma justamente ideas de cómo encaminar hacia una Argentina desarrollada. Nos está escuchando Eduardo Levi Yeyati, economista. ¿Cómo te va? Te saluda Claudio Slotnick. Buen día, gracias por atendernos, Eduardo. Buen día, Claudio. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Eduardo, bueno, decía, estaba leyendo tu libro, pero la primera pregunta que te quería hacer es la siguiente. ¿Cuál es la herencia que este gobierno le deja al que viene? Digamos, si hablamos de desarrollo, tenemos que pensar desde dónde partimos, o desde dónde parte el próximo presidente. Sí, mira, en una línea es muy difícil de resumir. Yo creo que este gobierno lo que hizo, para bien o para mal, es distribuir los frutos de la bonanza de commodities, de varios años muy buenos de recuperación y de crecimiento que tuvimos, sobre todo hasta la crisis global. Como los distribuyó, nos dio dos cosas, nos dio una mejor equidad, un mejor bienestar, por un lado, por el otro lado, nos hizo sentir más ricos de los que realmente somos, y eso a veces dificulta luego al político que sigue plantear, por ejemplo, las dificultades que tiene Argentina para preservar esos logros, para crecer sostenidamente en el futuro. Hoy nosotros partimos un poco la perspectiva, pero hace 4 años que no crecemos, hace 4 años que no generamos empleo, y el mundo ahora, el último año y medio, se empezó a mover en contra de nosotros, con lo cual se va a ser más difícil generar todo esto. Entonces nos dejó una herencia de alto bienestar para los estándares históricos argentinos, pero expectativas que están por ahí, un poco por arriba de lo que sin hacer nada vamos a obtener. Y eso es muy difícil de manejar políticamente. Claro. Ahora, en esta herencia que debe retomar el próximo, decir, bueno, tenemos estándares más altos que el promedio. ¿Eso qué significa? Que estamos en el buen camino y en todo caso habrá que, lo que dicen los kirchneristas, profundizar el modelo para cada vez estar mejor, o esto que vos estás diciendo implica que habrá que ajustarse. Yo creo que ninguna de las dos cosas. Ajustar es una palabra que nosotros los economistas tenemos prohibidos desde la cuna, pero me parece que va a haber que cambiar algunas cosas. El gobierno, como te digo, distribuyó mucho de lo que fue una recuperación de una crisis muy profunda, la compatibilidad, y ayudada por un boom de commodities que surfeamos con éxito y que redistribuimos, pero del cual no hemos ahorrado mucho. La inversión en Argentina ha sido muy baja, sobre todo en los últimos años. Hay muchas asignaturas pendientes en temas claves, en educación, infraestructura, incluso a nivel de gobierno. Tenemos un Estado muy grande, pero no particularmente inteligente o capaz. No regulamos, por ejemplo, no supervisamos, no tenemos buenos contratos para inversiones. Hay una serie de asignaturas pendientes que hacen bastante difícil crecer a futuro. Entonces, yo diría que hay que cambiar, no hay que ajustar, o sea, no hay que reducir el Estado. ¿Y cambiar hay qué? Que porque vos hacerlo mejor. En tu libro haces mucho hincapié en lo que son las instituciones, ¿no? Cambiar qué, fortalecer las instituciones para, a través de, digamos, apoyados en ella, lograr un desarrollo, cambiar el modelo industrial. Vos ahí te planteás, por ejemplo, hacia dónde tenemos que ir, hacia el tigre coreano, hacia el canguro australiano, el castor canadiense, hacia la gacela israelí. Digamos, cambiar qué? Mira, en varias de esas preguntas tenés varios cambios específicos. Por ejemplo, en términos del modelo productivo, no ya del modelo industrial. Te digo que hoy la organización y la tercerización, por llamarlo de una forma, de actividades hace muy difícil, hace bastante arcaica la distinción entre campo, industria y servicios. Yo creo que hay que pensar que estos tres se mueven de una manera muy integrada, así que es muy difícil hablar de política industrial. Como política productiva sí hay que dejar de mirar a Corea. Nosotros no vamos a hacer un tigre asiático, básicamente porque tenemos un nivel de bienestar mucho más alto que el que tenían los tigres asiáticos cuando largaron, y no lo queremos perder, y está bien que no lo queramos perder. Entonces hay que mirar un poco Australia o Canadá, pero sin pasar de vista que estos países también están sufriendo con el boom de commodities. Canadá hoy está en una liviana, pero técnicamente una recesión. O mirar a Israel, que tiene mucha intensidad en creación de servicios de alta tecnología, y también mirarnos a nosotros. Nosotros tenemos campo sobre el cual podemos construir tecnología, agroindustria, es decir, no mirar solamente modelos externos. Y eso es solo en políticas productivas, pero después tenés que pensar, por ejemplo, cómo reformar la educación para generar a futuro los trabajadores del futuro, para que nuestros alumnos
consiguen trabajo, hay que mirar la educación de otro modo. Tenemos que reformar el Estado, como te decía, para hacerlo más capaz, más inteligente. Algunas instituciones básicas, la forma en que hacemos los contratos con los privados son esenciales porque nosotros no vamos a poder desde el Estado financiar la inversión en infraestructura que necesitamos. Necesitamos los capitales privados, pero los necesitamos sin que se lleven toda la ganancia. Entonces necesitamos de alguna forma reconstruir, reparar las reglas de juego entre el Estado y el privado. O sea que donde mires hay algún cambio que debíamos haber hecho en estos años y no hicimos, y es una asignatura pendiente para el próximo. En nuestra coyuntura, que en los últimos años, como vos decís, venimos de no crecer y, digamos, peleándonos ahí con el cepo, digamos, hoy cuando vos hablás con los referentes económicos de cada espacio, dicen, bueno, Macri, hay que salir del cepo rápidamente para justamente reencauzar la economía, el equipo de Scioli, Bain, dice, bueno, hay que tomarse ciertos tiempos, rápidamente negociar con los fondos buitre y conseguir los dólares, porque conseguir dólares es lo esencial. ¿Cómo te imaginás que Argentina tiene que volver a crecer rápidamente para esto? Lo que vos decís, si el empleo no está estancado, ¿cómo haces para volver a generar empleos desde el sector privado? ¿Cómo vuelve a crecer Argentina? Mira, hay dos etapas o si querés, dos tipos de problemáticas. Hay una que tiene que ver con el corto plazo, sin recuperar el acceso al financiamiento externo y salir del cepo, liberar los mercados y controlar y bajar la inflación, va a ser muy difícil desarrollarse. Eso es una condición, si querés, necesaria, pero no suficiente. Si haces todo eso, igual tenés que elaborar políticas públicas mucho más activas y recuperar y resolver las asignaturas que mencionaba antes. Pero el tema del cepo no es trivial. Es cierto que está dominando la campaña excesivamente y eso hace que nadie hable de qué pasa el día después del cepo. O sea, la gente piensa que el problema argentino es resolver el cepo, pero una vez que resolves el cepo no creces. Podés tranquilamente ser Brasil. Brasil no tiene cepo. Ahora, en términos estrictamente de la coyuntura, yo te diría que la campaña es muy difícil extraer de la campaña información precisa, económica. Está claro que tenés que elaborar alguna forma de salida del cepo. También está claro que no puedes levantarlo el día 1, literalmente el día 1 sin tener los dólares, porque no tenés con qué, no tenés dólares para ofrecer desde el central, no tenés suficientes y el dólar se te va a espiralizar, va a subir demasiado y eso genera toda una serie de problemas y de temores que de vuelta te inhabilitan para hacer la segunda etapa. Entonces, muy probablemente sí, los gobiernos, cualquiera de los candidatos que gane, vayan a buscar alguna forma de resolver el tema de holdouts y conseguir financiamiento para después, con estos dólares, levantar el cepo de manera gradual, en el sentido estricto de no levantarlo cuando no tengo dólares que ofrecer y forma de contener el overshooting, la exagerada reacción del dólar, del tipo de cambio. Entonces, yo creo que en ese sentido las campañas te diría que no difieren tanto. Es cierto que el macrismo insiste con que lo va a sacar rápido y el sciolismo insiste con que lo va a sacar cuando se pueda, pero al final del día yo creo que la política manda y cualquiera de los dos lo va a sacar cuando efectivamente tenga una red de seguridad detrás y esa red implica el acceso al financiamiento externo. ¿Y cómo te imaginas volver a crecer? ¿A través de dólares que vengan para la infraestructura, a través de dólares que vengan para financiar proyectos industriales que abastezcan al campo? ¿Cuál debería ser la lógica? En el corto plazo tenés al menos algún espacio para crecer por mera recuperación, aunque va a ser muy poco, porque nosotros hace 4 años que no crecemos y el producto potencial algo debe haber crecido, pero la recuperación va a ser mucho menor que la que tuvimos en el 2003-2004, donde veníamos de cara al 20%. ¿Cómo crecemos en el 2017? O sea, ¿cómo crecemos después de esa recuperación? Yo creo que, y ese es un punto importante, es una de las asignaturas pendientes también, y no es trivial para nada, tenemos que pasar de una demanda doméstica, una demanda agregada, basada fundamentalmente en el consumo subsidiado, con cuotas, con represión financiera, con tasas bajas que hacen que la gente no ahorre, sino que básicamente se gaste el dinero porque no tiene dónde invertir, a una demanda motorizada fundamentalmente por la inversión. Por eso es fundamental abrir la puerta a la inversión extranjera, pero también a la inversión doméstica. Hay muchas firmas que están esperando a ver qué pasa, si se estabiliza la macroeconomía más coyuntural como para avanzar con proyectos que tienen muchas veces desde hace varios años. Y hay muchos sectores donde podrías invertir, no solo la petrominería, tenés el campo, tenés incluso el sector inmobiliario que ha estado muy parado en los últimos años.
en la medida que pongas esos pesos y dólares a trabajar, yo creo que por lo menos en un primer paso la inversión va a ser la que motorizaría el crecimiento, y luego hay un punto fundamental del cual pocos hablan, que es la integración comercial. Nosotros, si ajustamos nuestro trazo cambiario y si empezamos a tener una política más activa en términos de búsqueda de mercados e integración con otros países, cosa que hemos descuidado, también vamos a tener un aumento de la demanda externa, que hoy está cayendo. Nuestras exportaciones no paran de caer. No, pero ahí tenés al gobierno que dice caen porque el mundo se nos vino encima. No, caen aún cuando el mundo crecía. Sacando la soja, que más obedece más bien a lo que nosotros producimos, nuestras exportaciones que tengan algún origen industrial, exportaciones no agropecuarios, vienen cayendo desde hace muchos años, incluso cuando el mundo crecía, un poco por el atraso cambiario, otro poco por el efecto del desplazamiento de inversiones hacia sectores que son más competitivos, un poco porque otros países han estado más activamente buscando mercados, claro, que nosotros perdimos, incluso en algunos casos aún las agropecuarias, porque nosotros inhibíamos las exportaciones, como en el caso de la carne. Claro. Lo cierto es que venimos perdiendo mercados desde hace 10 años, entonces tenemos que regenerar esos mercados para que la demanda no sea solo doméstica. No vamos a poder crecer si no encontramos cosas que venderles al mundo. Eduardo, muy claro, y bueno, vuelvo a recomendar tu libro, que es muy preciso y justamente abunda en todo esto que estuvimos charlando unos breves minutos aquí por radio. Porvenir se llama Caminos al Desarrollo Argentino. Eduardo, gracias por atendernos y bueno, que tengas un buen domingo.